Bueno, saludos, mi gente maravillosa. Hoy un día supremamente especial, aquí desde la linda Ciudad de México, con una mujer maravillosa, una mujer a la cual le tengo un aprecio gigantesco, aquí en nuestro podcast maravilloso de Líder Imparable. Le damos la bienvenida a Susana Robles. Susana Robles, una persona que tengo la fortuna de conocerla hace muchos años y que, así como han contribuido otras personas en este podcast, que lo que busca es mostrarle a la gente un camino diferente, un camino de crecimiento, de esfuerzo, que es posible uno basado en el tema comercial, poder triunfar, poder crecer y poder obviamente realizarse como directora, como empresaria, como mamá, como persona. O sea, hoy qué más que hablar de Susana Robles en ese aspecto. Susana, un saludo maravilloso aquí desde Ciudad de México, donde nos conocimos, ¿recuerdas? Exactamente, México lindo y querido, Sí, con tantas experiencias bonitas y bueno, hasta un hijo me trae de México. maravilloso. Fueron años Sus- hermosos realmente. Maravilloso, espectacular. Pues antes de escuchar a Susana, quiero hacer un pequeño comercial. Susana Robles es la formadora de la señora Kenia Montero. Obviamente Kenia trabajó conmigo un tiempo muy importante, pero quien primero empezó a trabajar con con Kenia, perdón, en su formación empresarial en este mundo maravilloso comercial fue pues Susana Robles. Después la vida nos dio la oportunidad de conocernos, Susana, y de trabajar de una forma muy de cerca en México. Después desde esto maravilloso país como fue República Dominicana también. Entonces, Susana Robles, hoy en día nos gustaría saber qué transformación de pronto, Susana, crees que has vivido eh, por la orientación, por las enseñanzas, por el afecto, por la comunicación, por la amistad, por lo que hemos vivido de pronto. ¿Qué crees que Giovanni Rodríguez, sus enseñanzas, la vida, te ha podido contribuir en tu transformación como, como profesional, Susana? Bueno, mucho la verdad, porque aunque inicialmente nos veíamos como competencia, pero ya con el tiempo, incluso por la estructura en la que nos manejábamos, que se incentivaba mucho el espíritu competitivo, pero aún así, compitiendo, veía mucho su capacidad de trabajo. De hecho, una expresión que aprendí mucho de usted fue ponerse el overall. O sea, no importa la posición en la que uno se encuentre, uno tiene siempre que estar dispuesto a ponerse el overol, a salir a la calle, a formar a la gente en terreno, porque de ahí venimos. Otro muy importante que le aprendí fue la magia que tiene el interesarse de manera sincera por las personas, no sencillamente por lograr un resultado, sino porque detrás de ese resultado hay un ser humano que tiene sueños, que tiene necesidades y cómo uno puede de manera sincera, porque eso se siente cuando es algo que está siendo manipulado para lograr un resultado, cuando de forma honesta uno se interesa porque esa persona logre una carrera y logre superarse y logre tener una mejor calidad de vida a través de esta profesión de las ventas. Algo también muy importante que aprendí de usted es la capacidad de reinventarse. O sea, de no quedarse, de evolucionar y de reinventar porque este mundo es muy cambiante. Dice que lo único seguro es el cambio. Entonces, esa habilidad que tenía como para ver lo que se estaba haciendo y cómo hacerle un upgrade para que lo pudiéramos hacer mejor y fuéramos más eficientes. Ese manual de capacitación que desde sus inicios tuvo esa visión de cómo hacer la formación más didáctica, no solamente teórica, sino dejarle un manual a todos los que veníamos en el proceso, en el cual apoyarnos para seguir la misma línea de dirección y de formación de la gente. Definitivamente era como una enciclopedia de consulta, no solamente en cómo direccionar la gente, sino en tener herramientas de reuniones, de una cantidad de cosas que a uno le brindaban muchísima seguridad y que uno fue transmitiendo de generación en generación en la carrera. Otra muy importante, la actitud mental positiva, o sea, definitivamente el tener una excelente actitud, que es lo que hoy uno llama ley de atracción, porque yo creo que nosotros manejamos muchos conceptos que luego se convirtieron en términos
que tienen que ver con desde la reingeniería, ahora ley de atracción, la manifestación y todas esas cosas. Pero eran cosas que uno realmente aprendía y se daba cuenta del gran poder que nosotros tenemos en nuestra mente con una excelente actitud, el atraer un resultado positivo, porque todo comienza por ahí y el transmitirles entusiasmo a las personas. Y esa gran capacidad de trabajo, definitivamente, o sea, la ley de la probabilidad, el no desmayar y el estar constantemente en búsqueda de resultados, porque nunca el fracaso será la recompensa al buen trabajo. Y todo eso, definitivamente que aunque tenía los conceptos, pero lo veía tan vívidamente en la forma de trabajar de usted, señor Rodríguez, que definitivamente eso me fue arraigando muchísimo más y al día de hoy todavía todos esos conceptos yo los sigo aplicando. Maravilloso, Susana. Mire, y las personas que escuchan este podcast, Susana Robles es nacida en República Dominicana, es una dominicana maravillosa, que como lo decía ella, sí, ella coincidimos en una compañía en la cual empezamos esta linda carrera, en una apertura a este país. Llegamos, de hecho, a trabajar a este lindo país, México, con sueños, con ideas. Muy joven, por supuesto, muy joven nos conocimos. Pero en el mundo de la competencia, mire lo importante que dice Susana, a pesar de estar en bandos diferentes, en líneas de dirección diferentes, porque eran dos equipos que teníamos trabajando en esta compañía, cómo uno puede llegar a unir en común, en el mismo objetivo, como obviamente es el trabajo y el crecimiento. De las cosas que yo admiro de Susana Robles es que viene de un país, yo recuerdo en esa época en República Dominicana, donde empezó su carrera, en donde se vendía un programa de inglés donde ella inició y tenía problemas de luz República Dominicana. ¿Cierto, Susana? Era así. Entonces, cuéntele a la Sí, gente energía eléctrica y eran acetatos y cómo vender un programa de inglés donde la gente lo escuchaba de pronto, cómo lo hacer con problemas de luz, corte de luz y cómo la actitud mental positiva lo hacía. Cuéntale a la gente algo de eso, Susana, de tus inicios. bueno, esa fue una época muy crítica en el tema energético en nuestro país. Entonces, en principio recuerde que el programa venía en acetatos, o sea, Con discos. con discos. Entonces necesitaba un tocadisco y obviamente en esa época no habían tocadiscos a pilas ni inalámbricos, sino que eran tocadiscos conectados. Entonces, con el programa que era de noche, donde más se iba la energía eléctrica, era como complicado el que la gente lo pudiera utilizar. Sin embargo, el venderle el sueño de ver realizado un objetivo como era aprender inglés dentro de un nivel de dificultad que nosotros teníamos y con el que tuvimos que aprender a vivir, la gente pues como quiera se aceptaba la posibilidad de tomar el programa y hacerlo a su ritmo y con sus condiciones. Una de las, digamos que ventajas que teníamos es que cuando el programa iba dirigido a un nivel social medio, normalmente el nivel social medio en adelante tenía energía alterna. Energía alterna ya sea una planta eléctrica en sus casas, que en ese tiempo eran más casas que edificios, o ya sea un sistema con baterías que por lo menos le daba una energía básica. Sin embargo, sabemos que muchas veces las personas que más quieren aprender inglés son precisamente esas personas que vienen de estratos más abajo porque ven en ese conocimiento la posibilidad de superarse y tener más oportunidades laborales. Pero salíamos con la mejor actitud y no veíamos eso como un problema porque teníamos tanta hambre de crecer y nos gustaba lo que hacíamos y nos gustaba el hablar con la gente, era como tan retador y tan bonito. Y pues el sueño de también uno superarse a través de esa profesión, porque así es como lo aprendimos. Vender es una profesión, para mí la más bonita. Y maravilloso, Susana, porque tú hablas de una palabra muy importante que es hambre. Y quería que escuchar este concepto a las personas que nos están escuchando en nuestro podcast a través de YouTube, cómo vender un programa para aprender inglés durmiendo, donde empezamos nosotros hace muchas décadas, y cómo Uf. sin luz, y llegar a México, en donde encontramos en México, salir a trabajar a un país en ese momento tan avanzado, en el año 92, y ofrecer un programa y la gente nos decía, oiga, ¿y eso qué es? Eso es un disco. ¿Y qué es un disco? Aquí se entregaba el cassette de oro, ya no había discos. Entonces, ¿cómo poder nosotros hacerlo? Y Susana, con esa fortaleza, con obviamente presenta la actitud, lo hicimos y triunfamos en un mercado muy grande, muy importante Mm, como fue este excelente. país. Pero tú hablas algo muy importante, Susana, hambre.
hambre y actitud. Hambre y actitud que es algo fundamental. Y decías en qué cosas aprendiste de Giovanni Rodríguez, y hablo de aprendiste no porque sea la panacea aprender de alguien, sino lo que representa para la gente que nos escucha, que sí uno puede con la experiencia aprender de otra persona, inclusive Claro. de con quien compite. Entonces, cuando te hicimos la solicitud y tú aceptaste esto de estar en este programa tan importante, yo creo que hay un factor muy coincidente, Susana, que nos une mucho. Tú hablas de hambre, ¿sí? Hablas de ganas, de actitud. Entonces, cuando tú te hicimos la solicitud, ¿tú crees que tu historia de ser escuchada en este podcast es importante? ¿Por qué? ¿Crees que el hambre y la actitud tiene que ver? Totalmente. Pienso que merece ser escuchada porque fui una estudiante egresada de la universidad. Le comento que mi padre no me dejó trabajar hasta que no terminara la carrera. Y cuando entré a trabajar a ofrecer programas de inglés, casi se muere de un infarto. Pero yo veía en esa oportunidad ese aspecto retador y esa visión de crecer que yo, cuando estudiaba en la universidad, me voy un poco más a una anécdota. Cuando yo estudiaba en la universidad, mi universidad quedaba en la Máximo Gómez, República Dominicana, y yo a veces llegaba muy temprano, como no trabajaba, y me iba al malecón. Al malecón es obviamente, veía el mar. Y a mí me encantaba la sensación del horizonte. Sí, yo veía ese horizonte y decía, si me subo en un barco, como somos una isla, y sigo navegando, se va a abrir el horizonte. Esa sensación, antes de yo trabajar en el grupo porque todavía era estudiante universitaria, era una sensación que a mí me llenaba. Porque yo decía, wow, qué inmenso es el mundo. Sin embargo, cuando yo entré a trabajar en el mundo de las ventas, a mí me provocó exactamente la misma sensación. Esa sensación de que no hay límites, de que uno puede llegar hasta donde quiera llegar, que puede ganar el dinero que quiera ganar, que el límite se lo pone uno, el techo se lo pone uno. Y esa misma hambre de crecer y de aprovechar esa gran oportunidad, a mí fue lo que me motivó en un inicio y entender que ese era mi mundo, el mundo de las ventas. Son 36 años en el aspecto comercial, empezando desde tocar puertas sin saber quién me iba a abrir la puerta del otro lado, inventarse unos nombres para después decir, ah, no me equivoqué, pero aprovecho y le hacíamos un sondeo. Yo recuerdo que una vez en Ciudad de México, por la zona rosa, me subí a un edificio y la actitud mental positiva es algo tan maravilloso que pregunté por una persona con nombre y apellido. Dije, ¿cuál es un apellido común en México? Fernández. Y me inventó un nombre y la persona trabajaba ahí. O sea, impresionante. El nombre que yo mencioné, o sea, la actitud es impresionante. Esa persona existía en esa empresa y yo me quedé como en shock. Digo, oh, la verdad que esto funciona. Pero en estos 36 años, quiero decir que usted y yo nos conocimos un 19 de julio del año 1992, cuando nos fue a recibir al equipo que iba de República Dominicana en el aeropuerto de México. ¿Sí? Y yo era una niña, digo, ya yo voy a develar mi edad, yo tenía 22 añitos, me fui de República Dominicana en contra de la voluntad de mis padres porque veía futuro, porque me apasionaba lo que estaba La haciendo. sangre, lo que querías. Sí, porque sentía que ese era mi mundo y esa era una oportunidad que yo no podía dejar pasar. Recuerdo que hasta mi papá fue con un abogado porque pensaba que era trata de blanca. Para él era inconcebible que a los 22 años, después de haberme pagado una carrera, yo decidiera irme del país y obviamente como padre tenía temor, lo entendí mucho tiempo después. Pero después de ahí vino lo mejor. Me forjó el carácter, aprendí tantas cosas, me fortalecí como ser humano, como profesional y crecí mucho ya que he estado en varias empresas, no digo muchas, en varias empresas vendiendo otros productos o dirigiendo gente en otros países. Y definitivamente que es una carrera muy larga y única porque no he hecho otra cosa más que dedicarme a la parte comercial, a dirigir gente y a transmitir lo que yo aprendí con la misma seguridad de que esas personas tienen la misma oportunidad que yo tuve de hacer una carrera y de forjar un futuro económico y profesional a través del mundo de las ventas. Es que, Susana, muy importante lo que dices, porque la gran mayoría de personas que nos escuchan, hay una serie de ideas heredadas. Una de ellas es que si vendes es porque te tocó vender,
si vendes es porque no hay nada más que hacer, o como muchos de nuestros padres, ¿cómo así que vas a vender? Y resulta que hoy en día nosotros tenemos Tabúes, que entender que todos venden. Un médico vende, un todo. abogado vende, un futbolista vende. O sea, la persona, la capacidad de vender es algo supremamente importante. Pero tú decías algo fundamental, es como mi padre, ¿sí? Tuvo que confirmar cosas, pero tú querías eso, tú querías crecer. Y muchas veces hay personas en el mundo de la venta que se escudan precisamente en ese poco apoyo en la familia, pero sé, porque conozco a Susana Robles hace muchos, muchos años, que a pesar de esas situaciones familiares, sus sueños, lo que quería hacer, estuvieron primero que muchas veces lo que la familia le decía que no era. Entonces, Susana, basado en ese concepto, nos gustaría que le dijeras a la gente que escucha este podcast, que nos ve a través de YouTube, del canal, ¿en qué punto estabas antes de que nos conociéramos? Muy jóvenes, por supuesto, ambiciosos, locos en muchas cosas, ¿sí? ¿Y en qué punto estás de pronto ahora, ya después del tiempo, ¿sí? Después de darnos conocido? ¿Dónde estabas y dónde crees que estás ahora? Porque hoy eres una profesional, lo acabas de decir, has trabajado en muchas empresas, eres una mujer muy cotizada. A las personas les digo, muchas veces le he insistido que otra vez volvamos a trabajar, porque Susana es una mujer maravillosa, con una capacidad de trabajo y de resultados espectacular. ¿Dónde estabas y dónde estás ahora, Susana? Bueno, imagina, a los 22 años apenas, aunque ya tenía casi 2 años trabajando en el grupo y ya había pasado la etapa de asesora y ya estaba dirigiendo, de hecho llegué a dirigir una filial aquí en República Dominicana, desde la isla, ofreciendo el programa con equipos en periferias. Y cuando llegué, pues todavía un mundo, todavía al día de hoy hay mucho que aprender, pero tenía un mundo por conocer. O sea, era una niña, como dije, 22 años, recuerdo que fui la primera en cumplir años, llegué en julio, en agosto cumplí mis 23 años, pero estaba empezando, porque 2 años todavía falta demasiado por aprender. Al día de hoy... Pues puedo decir que he dirigido empresas, periódicos, un periódico líder en el país, eso ya hace algún tiempo. He dado consultorías y ahora hace casi 12 años estoy en una empresa en República Dominicana que está vinculada al sector de la construcción porque suple productos de terminación. Recuerdo que cuando me iban a vincular aquí había una consultoría internacional, porque esta empresa, bueno, está cumpliendo 49 años de existencia. Y el consultor, por cierto, colombiano, me preguntó qué me parecía venir, de ahí yo había salido del grupo, venir de hacer lo que estaba haciendo a vender este producto. Y yo lo miro, es que el producto es lo de menos, lo importante es saber vender y saber dirigir gente. El producto puede cambiar, pero lo que uno sabe y dirigir personas y empoderarlas y en ese momento me reuní con el equipo y le dije, yo no sé de cerámica, yo no sé de inodoro, yo no sé de nada de esto, pero yo sí sé dirigir gente. Entonces yo les dije, hagamos un acuerdo. Yo les enseño y ustedes me enseñan. Y la gente me recibió súper bien, porque a veces no es lo que uno sabe, es cómo uno se lo transmite a las personas. Y sobre todo siempre tener la humildad que cualquier persona tiene algo que enseñarle a uno. Entonces en estos 12 años, puedo decir, sin temor a equivocarme, que he marcado una diferencia en esta empresa del antes y el después. Y yo creo que en el grupo también dejé mis huellas, ¿no? Porque fui a México de cero, pero en una posición más subalterna, pero abrimos Panamá con gente dominicana de cero y formamos un equipo altamente competitivo. Luego me fui a Argentina de cero, en unas oficinas que todavía no estaban ni siquiera terminadas y armamos un equipo y el equipo fue un muy buen equipo y los resultados se dejaron sentir y competimos y nos fue muy bien. Digo, en los países que me tocó como arrancar desde cero y formar parte de ese crecimiento. Aquí me ha ido supremamente bien, la gente me ha respondido muy bien y los resultados no se han dejado de esperar. No voy a decir infidencias, pero la empresa dio la vuelta a nivel de rentabilidad y de resultados y desde el momento que entré hasta ahora he sextuplicado los resultados. Claro, Ahora estoy en otra etapa. por eso te retiene. Eso es bueno.
¿Ah? Claro. Sí, no quieren que me vaya. Mira, Susana, Yo le digo, me quedan 5 años. ¿Y cómo así? Me dice mi jefe, tú te vas conmigo. Él es más joven que yo. Digo, yo no, porque tú eres el dueño. Él y mi mejor amiga, que es su hermana mayor, tú eres el dueño. Si tú me haces socia, yo duro más. Y él se ríe. Digo, hazme socia y yo duro hasta los 70 que tú quieras, pero me quedan 5 años aquí. mira, Susana, que tú dices algo muy importante de los cambios que has tenido, donde estás ahora, por supuesto. Eh, y hablaste algo fundamental en una parte que decías, uno triunfa con la gente porque uno conoce cómo es la gente. Por eso, este podcast, como lo sabes, Líder Imparable, pues le muestra a la gente cómo uno puede convertirse en líder. Obviamente, desde el mundo de la venta es maravilloso hacerlo porque tiene la autoridad moral uno de enseñar, de orientar, Ujú. pero tú conociste muchas cosas en el transcurso de las décadas que trabajamos, que estudiamos este tema maravilloso de la venta en México, en Argentina, en Colombia, que trabajamos, en Panamá, Perú, que lo tuviste a tu cargo, Bolivia. Entonces, muy de cerca, el caso mío como vicepresidente y Susana como internacional en ese momento, porque tuvimos toda la evolución, y viste el concepto clave del liderazgo. Por eso me gustaría saber que le digas a la gente cuál es el significado para ti del liderazgo, ¿sí? Y ese concepto de liderazgo, en qué los conceptos que he logrado heredarte, influir en ti, qué conceptos son claves en el liderazgo, de lo que aprendiste y que trabajamos los dos, y el concepto tuyo de liderazgo, ¿cuál es, Susana? Bueno, uno que afiancé viéndolo a usted era interesarse honestamente por las personas. Lo que dije en un principio, que no es solo el resultado es una consecuencia del que la gente se sienta vista, porque la gente normalmente se siente invisible cuando no es vista, pero el interesarse sinceramente, que la gente vea que uno está dispuesto a transmitirle, a acompañarlo, a lograr un resultado por su bienestar económico, por su progreso, por su formación, es algo mágico. Para mí el liderazgo es un compromiso honesto con lo que uno hace, un compromiso con la ética. eh, es el servir de buen ejemplo a las personas, no solamente en lo que uno le transmite laboralmente, sino en la integridad que uno muestra como persona, como ser humano. Porque tú puedes mostrar muchos resultados, pero si tú no eres una persona íntegra, la gente, bueno, sí responde, pero te cuestiona tras bastidores. El ser coherente con lo que uno dice, con lo que uno hace, el tener un criterio imparcial ante los conflictos, el poder analizarlo, porque en las ventas se dan muchos conflictos en los equipos, pero el que vean uno con un criterio claro y un sentido de justicia y de madurez en el manejo de eso también afianza mucho la credulidad que uno le transmite a la gente, el saber eso, de que puede contar con uno, de que no se trata de apasionamiento, sino que uno es objetivo, el compromiso de enseñar. De nada me sirve saber mucho si no lo transmito. Porque si yo quiero aportar en las personas, yo creo que uno de los mayores aportes está en la transmisión del conocimiento. Al día de hoy, que lidero, pues como estoy en el sector de la construcción, yo me pongo el overol, yo me pongo mi bota de ingeniero, me pongo mi casco, me pongo mi chaleco antirreflectivo, reflectivo, perdón, y me voy a la calle y subo escaleras que no están hechas y hago lo que tengo que hacer. Es un trabajo un poco arduo, pero lo disfruto porque también está en eso. El liderar hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar lo que uno hace, hay que valorar a la gente. Y si hay alguien que tú entiendes que no comulga con tus principios y tus valores, yo creo que eso hay que sacarlo del círculo porque definitivamente no lo vas a poder tratar como no vas a poder encajar con esa persona. Una vez se presentó una situación aquí en República Dominicana y me llamó el jefe que deja a esa persona. Le dije, no puedo trabajar con esa persona porque
yo no comulgo con cosas que, no, que falten a la ética y a la moral. Es No que hay puedo. cosas que no se, hay No cosas que puede son, ser hay parte de cosas mi que no son equipo. negociables, Susana, ¿no? No, es exactamente. Hay cosas que no son negociables. Entonces, también como líder, el liderazgo tiene un compromiso y es saber elegir la gente que tú vas o no elegir. Estar alerta a quienes no deben formar parte de tu equipo porque no comulgan con el sentido del equipo, con lo que se está construyendo, porque es una nota discordante y también es difícil uno como líder conectar con alguien con el que objetivamente se siente una diferencia con la cual uno no puede negociar. Entonces uno lo pone a disposición de otra persona que quiera trabajar. Digo, es mi forma y así lo hice en la carrera. Eso me ayudó mucho a mantener unos equipos bastante nítidos, como decimos, Nítidos. ¿sí? Nítidos y alineados, alineados, porque ellos sabían que habían cosas que conmigo no eran negociables. Entonces se mantenían en el camino y los llevaba por el camino correcto. Yo pienso que fue un equipo muy bonito, muy ético, igual acá, en todas las empresas, que hay situaciones, como la hay en todas, pero uno se sienta, habla con las Lo, pruebas lo- y lo llega a que una pasa es que hay, conclusión. pasa es que hay coherencia. La coherencia es muy importante, Muy Susana. O sea, que importante. uno tiene que dar un ejemplo de la lógica de cómo son las cosas, ¿sí? Y esa coherencia hace que el equipo funcione. Y pues las personas que nos escuchan muchas veces cometemos un error en los gerentes, directores de ventas, es que tenemos un gran vendedor que genera resultados potenciales espectaculares, pero esa persona genera en el equipo una serie de problemas y de inconvenientes en comportamiento, en actitud, en honestidad, en ética, porque es que el fin no justifica los medios y muchas Exactamente. veces sacrificamos un equipo por un vendedor. Y yo creo que es importante que haya ese ambiente positivo. Qué importante, Susana, porque la tienes clara, no se las ha olvidado las cosas No, no, para hemos nada. compartido de liderazgo, ¿sí? Y basado en ese concepto de liderazgo, Susana, ¿qué consejos tú le darías a las personas que venden el día de hoy, eh, que quieren de pronto liderar y que quieren manifestar? ¿Qué concepto o qué consejo le darías tú a las personas basado en lo que has aprendido, en la experiencia que tienes, en lo que he podido ayudarte en conceptos de tu carrera, en la carrera? ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren en el mundo de la venta liderar, manifestar resultados importantes en su vida, en este negocio maravilloso que es la venta, Sana? Lo primero es que estén claros que eso es lo que les apasiona. Porque esto no es de que empiezo a vender y no, es que uno siente esa conexión con la dinámica. Vuelvo y digo, no importa el producto, porque eso se aprende, es el deseo de hacer las cosas y el entender que las ventas es una profesión bellísima, que uno puede evolucionar, pero tiene que empezar a aprender primero para poder enseñar, porque para liderar uno no puede enseñar sin haber aprendido antes. Que se apoyen de las herramientas que hay, por ejemplo, este podcast suyo, yo lo escucho cuando tomo carretera, voy yo viajo a Punta Cana, a Santiago, a diferentes, yo aprovecho que nadie me interrumpa y voy escuchando el podcast porque todavía todos esos conceptos me nutren. Yo pienso que es excelente porque un maestro como usted tiene mucho que enseñar. El otro día estaba con un vendedor que es el más nuevito que tengo y le decía, mi niño, le decía, te tienes que dejar enseñar. Si crees que te la sabes toda, tu camino va a ser, o sea, va a ser más complicado, porque uno tiene que aprender del camino recorrido de los demás, incluso de compañeros de ventas que ya tienen más experiencia. Cuando te hacen una observación, tú escuchas, aprendes, toma lo que entiende que te sirve y sigue adelante. Vuelvo, o sea, el trabajar en las ventas es algo muy retador, necesita de mucha dedicación, de mucho compromiso con uno mismo, de mucha autogestión, porque al final no te mueve nadie si tú no te quieres mover, si tú tienes claro tu propósito, si tú tienes claro tus porqués, el resultado definitivamente se va a dar porque vas a accionar. Eh, Ser muy autoexigente, porque uno tiene que autoevaluarse. Por cada día, eso lo aprendí también de usted, uno tiene que hacer un balance y decir qué hice bien, qué hice mal, qué me salió, qué no me salió y en qué puedo mejorar y al otro día vuelve y juega y volvemos y arrancamos con la misma fuerza, con la misma energía. Pero definitivamente hay que dejarse enseñar también. Hay que nutrirse del que sabe más, hay que
Pero todo eso funciona en la medida que uno tenga hambre, porque definitivamente que el que no tiene un porqué, el que no tiene hambre, no se mueve, definitivamente que no, porque no, escuché una frase que decía, si no sabes, te enseño, si sientes que no puedes, te ayudo, pero si es que no quieres, no tengo nada más que hacer. ¿Por qué? Porque todo empieza por uno. Y en las ventas, definitivamente, una de las cosas que uno aprende es autogestionarse, es ser autocrítico, el auto funciona mucho, muchísimo. Es mirar hacia adentro y ver y reconocer el potencial que uno tiene y también ver en ejemplos de personas que han logrado éxito, por qué lo han logrado y qué puedo aprenderles, qué conceptos que me ayuden a seguir adelante. Pero todo empieza primero por formarse como un vendedor para luego entender lo que vive un vendedor cuando uno le toca liderarlo, para tener también la humildad de enseñarle y la paciencia de entenderlo. Maravilloso, Susana. Es que lo que acabas de decir, Susana, es muy importante. En este podcast, con esta pregunta que cierra precisamente y lo dices de una forma majestuosa, yo creo que uno tiene que dejarse guiar, dejarse enseñar. Hoy en el mundo de las redes sociales escuchamos muchas cosas y el enfoque es de mucho facilismo, la fórmula perfecta, la fórmula rápida, vuélvete millonario durmiendo, no hagas nada, Ah. solamente un clic. Y hoy sabemos que la inteligencia artificial, la tecnología, supremamente importante para todos nosotros, es fundamental, Susana. Pero es importante que entendamos que si uno está dispuesto a tomar en serio esta profesión, es que uno triunfa. Por Claro, eso, Susana, has dicho algo fundamental. Es querer dejarse enseñar, es querer dejarse orientar, pero ante todo, lo dijiste durante toda la entrevista, hambre. La persona que tiene hambre en ventas triunfa, crece y es una persona que valora una profesión maravillosa como es esta. Susana, te mando un abrazo enorme. gracias. Me alegra mucho haber podido estar en este podcast contigo. Aquí estaríamos hablando Ratos. parar Pero y haríamos un maratón de preguntas. claro, pero no quiero cerrar sin agradecerle este espacio, de verdad que sí, y agradecerle porque Susana no sería lo que hoy es profesionalmente si usted no hubiera sido uno de mis referentes, de mi guía, de mis líderes. Y siempre he dicho, bueno, no quiero que quede acá, pero para mí usted es el gran líder, definitivamente que sí. Usted sabe que lo quiero mucho, lo admiro impresionantemente y cuando me pierdo un poquito como que en el camino, a veces he dicho, ¿qué haría Giovanni Rodríguez en este momento? Y usted para mí es un referente de muchos buenos ejemplos, de muchas buenas prácticas, de muchos buenos conceptos. Y algún día yo creo que podemos trabajar juntos. Hay Pronto muchas cosas para hacer, hay ¿sí? muchas cosas por hacer. Susana sabe que igualmente te quiero enormemente. Eres una mujer maravillosa, una mujer llena de muchas cosas positivas. Es una mujer líder imparable, es una formadora y es un ejemplo de que es posible a las personas que inician en ventas salir adelante, progresar, pero ante todo hacer de esta linda profesión una pasión y aprender a vender y enseñarle a la gente. Ella dijo algo muy importante. Nada saca con saber uno muchas cosas si no está dispuesto a enseñar. En este mundo hay una misión de vida que es dar. Y dar Ya. tiene que ver con dar el conocimiento. Susana, un abrazo enorme, A grandísimo. usted. Y muy pronto nos vamos a ver en República Claro que sí, Dominicana. venga, que aquí hay Arranquísimo. mucha gente que necesita sus conocimientos. Vamos a armarle una conferencia Sí, magistral. sí, sí. Quiero estar presencial en República Dominicana. Un Excelente, abrazo cuente enorme, conmigo. Susana. Igual Gracias, para gracias, usted. gracias. Y que todo salga lindo y hermoso. Gracias, Susana Robles. Y no olviden, Giovanni Rodríguez Oficial en las de redes sociales, a las personas de YouTube en están viendo este podcast, en nuestro Spotify, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las LinkedIn, en todas las redes sociales estamos para ayudar, enseñar y entender que uno puede ser un líder imparable. Gracias, Susana. Un abrazo. Un abrazo para usted también. Éxitos.